Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha generado muchísima expectación, rumores y, sobre todo, muchísima curiosidad. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan evocan imágenes de romance, química en pantalla y una telenovela que cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero no vamos a hablar de Erkenzicus en sí, aunque inevitablemente la mencionaremos. Hoy nos centraremos en lo que ha estado pasando entre Demet y Can después de la serie. Porque sí, la serie terminó, pero el interés del público, las preguntas, las especulaciones, todo eso se ha mantenido muy vivo. Y lo más importante, vamos a analizar qué ha dicho Demet Özdemir, por fin, sobre Can Yaman. Así que sin más rodeos, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme mientras desentrañamos esta historia. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las telenovelas turcas, los chismes de los famosos y los análisis en profundidad, les invito a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron Erkenzicus, una telenovela turca que fue un auténtico fenómeno. La historia de amor entre Sanem y Can, esa química innegable que se transmitía a través de la pantalla, los convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Era difícil no caer rendido ante su encanto, sus miradas, sus momentos divertidos y, por supuesto, sus escenas románticas. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que conquistó países de Latinoamérica, Europa y Asia, generando una legión de fans que seguían cada paso de los actores. Pero como suele suceder, la realidad rara vez es tan sencilla como la ficción. Y aunque muchos fans soñaban con que su romance se extendiera más allá de la pantalla, la verdad es que, después de la finalización de la serie, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse considerablemente. El frenesí mediático que rodeaba a la pareja durante la emisión de Erkenzicus era inmenso, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y revistas dedicando portadas enteras a especulaciones sobre su vida personal. Esta presión constante, sumada a las exigencias de la grabación de la serie, pudo haber afectado la dinámica entre ellos. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo con respecto al tema. Evitaban hablar directamente el uno del otro en entrevistas y, en general, parecían distanciados. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Habían tenido una pelea? ¿Simplemente la magia que se veía en pantalla no se tradujo en una relación real? Las teorías eran infinitas. Algunos decían que las personalidades de ambos chocaban fuera del set, mientras que otros afirmaban que la intensa agenda de trabajo les impedía mantener una relación. También circulaban rumores sobre celos profesionales y desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras después del éxito de la serie. Can Yaman, por su parte, siguió adelante con su carrera, mudándose a Italia y participando en nuevos proyectos. Continuamente se le vinculaba con diversas mujeres, aunque nunca llegó a confirmarse nada sólido. Su traslado a Italia marcó un punto de inflexión en su carrera, buscando expandirse a mercados internacionales y diversificar sus roles. Sin embargo, su personalidad extrovertida y, en ocasiones, controvertida, continuó generando titulares y alimentando debates sobre su comportamiento. Demet Özdemir también se centró en su trabajo, protagonizando otras series y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento actoral y su carisma la convirtieron en una figura muy solicitada en la industria del entretenimiento turco, y supo elegir proyectos que le permitieran mostrar su versatilidad y consolidar su imagen como una de las actrices más importantes de su generación. A diferencia de Can, Demet mantuvo un perfil más discreto en su vida personal, evitando escándalos y centrándose en su carrera profesional. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión. Durante mucho tiempo, Demet se mantuvo bastante hermética sobre su relación con Can. Respondía a las preguntas de la prensa con evasivas, utilizando frases genéricas sobre el trabajo en equipo y el buen recuerdo de la experiencia. Pero recientemente Demet ha roto el silencio y ha ofrecido algunas declaraciones que arrojan algo de luz sobre lo que ocurrió. La espera por estas declaraciones fue larga, alimentando aún más la curiosidad de los fans y los medios de comunicación.
Cada aparición pública de Demet era seguida de cerca, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su relación con Can. En una entrevista concedida a un medio turco de renombre, Demet habló abiertamente sobre su experiencia trabajando con Can Yaman. Reconoció la química que existía entre ellos en pantalla y admitió que fue un factor clave en el éxito de Erkencikus. Sin embargo, también dejó claro que la relación que tenían fuera del set era puramente profesional. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, buscando ser honesta pero también evitar alimentar más especulaciones innecesarias. La entrevista fue publicada en varios idiomas y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y foros de fans. Demet afirmó que si bien se llevaban bien y disfrutaban trabajando juntos, nunca hubo una relación romántica entre ellos. Explicó que la presión mediática y las expectativas del público fueron muy intensas y que, en cierto modo, eso dificultó aún más la posibilidad de que surgiera algo más. Reconoció que la química en pantalla a veces puede ser engañosa, y que no siempre se traduce en una relación real fuera del set. También mencionó que ambos eran muy jóvenes e inexpertos en ese momento, y que la intensa presión de la fama pudo haber afectado su capacidad para desarrollar una relación personal. Según Demet, ambos eran conscientes de la expectación que generaban como pareja y trataron de mantener una actitud profesional para no alimentar aún más los rumores. Además, Demet hizo hincapié en que ambos son personas muy diferentes, con prioridades y objetivos distintos en la vida. Señaló que si bien compartieron una experiencia muy intensa y significativa en Erkencikus, sus caminos tomaron direcciones diferentes después de la serie. Una de las frases más reveladoras de la entrevista fue cuando Demet dijo: Can y yo somos muy buenos amigos, nos respetamos mucho y valoramos la experiencia que compartimos en Erkencikus. Pero al final del día, somos dos personas que han seguido caminos diferentes. Estas palabras confirmaron lo que muchos sospechaban, pero también mostraron un lado más humano y maduro de Demet. Al reconocer la amistad y el respeto mutuo, desmitificó la idea de una gran pelea o enemistad entre ellos. Estas declaraciones de Demet, aunque no son una gran sorpresa para muchos, confirman lo que muchos sospechaban, que la química que veíamos en pantalla era, en gran medida, producto de la actuación y de la magia de la televisión. No significa que no hubiera una buena relación entre ellos, pero sí que no existió ese romance apasionado que muchos fans anhelaban. La habilidad de ambos actores para crear una química creíble en pantalla es un testimonio de su talento y profesionalismo. Pero la cosa no termina aquí. Además de hablar sobre su relación con Can, Demet también se refirió a las críticas que recibió Can Yaman por su comportamiento en algunas entrevistas. Como saben, Can ha sido objeto de controversia en varias ocasiones por comentarios que algunos consideraron sexistas o inapropiados. Sus declaraciones a menudo generaban polémica, y eran ampliamente difundidas en los medios de comunicación. Demet, en un tono conciliador, defendió a Can, diciendo que es una persona con un gran corazón y que a veces puede ser malinterpretado. Afirmó que Can es un hombre apasionado y que a veces se deja llevar por la emoción, pero que nunca ha tenido la intención de ofender a nadie. Su defensa de Can sorprendió a muchos, ya que se esperaba que se distanciara de él debido a las controversias que lo rodeaban. Estas palabras de Demet son significativas porque muestran que, a pesar de todo, existe un respeto y una consideración mutua entre ellos. Demet podría haber aprovechado la oportunidad para criticar a Can o para distanciarse aún más de él, pero en cambio, eligió defenderlo y resaltar sus cualidades positivas. Su actitud demuestra una madurez y una generosidad que son dignas de admiración. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman nos ofrecen una visión más clara de la relación que existió entre ellos durante y después de Erkencikus. Confirmamos que si bien hubo una buena química en pantalla, no hubo un romance real fuera del set. También vemos que Demet siente un gran respeto por Can y que está dispuesta a defenderlo ante las críticas. Sus palabras ponen fin a muchos rumores y especulaciones, y nos permiten entender mejor la dinámica entre estos dos talentosos actores. Estas declaraciones ponen fin a muchos rumores y especulaciones, y nos permiten entender mejor la dinámica entre estos dos talentosos actores. Es importante recordar que al final del día, son personas reales con vidas y sentimientos propios, y que merecen respeto y comprensión. La presión de la fama y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que los actores también son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Es comprensible que muchos fans se sintieran decepcionados al saber que el romance que veían en pantalla no era real.
Pero también es importante apreciar el trabajo de ambos actores y reconocer el talento que demostraron en Erkencikus. Su química, real o no, fue lo que hizo que la serie fuera tan exitosa y que conquistara a audiencias de todo el mundo. El impacto cultural de Erkencikus fue innegable y su éxito abrió las puertas a otras telenovelas turcas en mercados internacionales. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Para resumir brevemente, hemos visto que Demet ha roto el silencio y ha confirmado que su relación con Can Yaman fue puramente profesional, aunque reconoce la química que existió entre ellos en pantalla. También hemos visto que Demet defiende a Can ante las críticas y que existe un respeto mutuo entre ellos. Estas declaraciones nos permiten comprender mejor la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento y la importancia de separar la ficción de la realidad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido una relación romántica? ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.